5 pasos para crear sistemas con propósito y excelencia en la iglesia. Este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia. En pazcondios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página pazcondios.com regalamos una gran variedad de recursos para los que somos líderes en la iglesia: sermones, libros, seminarios, y todo completamente gratis. Así te invito a visitarnos en pazcondios.com y suscribirte a este canal aquí en YouTube. Ahora en este programa de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo doy consejos prácticos, consejos estratégicos, consejos bíblicos para los que somos líderes en la iglesia. Así que si tú estás pasando por una situación, una dificultad en tu ministerio, tienes una pregunta acerca de tu liderazgo, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com, consejos@pazcondios.com, para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora, en este episodio de Talleres para Líderes en la Iglesia, yo voy a compartir 5 pasos para crear sistemas con excelencia y con propósito para la iglesia. En el episodio pasado, nosotros vimos cómo hacer un plan de trabajo para un ministerio. Por ejemplo, un plan de trabajo para un ministerio por un año. Un plan de trabajo que tiene un principio y un fin. Y hay otra clase de plan que nosotros que somos líderes en la iglesia tenemos que hacer. Ese plan se llama, tenemos que hacer plan de sistemas. ¿Cuáles son los sistemas? Bueno, los planes de trabajo son diferentes de los sistemas. Los planes de trabajo son lineales, empiezan y terminan. Tienen un principio, tienen un fin. Por ejemplo, empiezan al principio del año y terminan al final del año para un plan de trabajo de un año. O son planes de trabajo para realizar un proyecto y empieza cuando empieza el proyecto y termina cuando el proyecto ya se acabó. Ese es un plan de trabajo, es una secuencia de pasos lineales que uno empieza y después termina. Un sistema es diferente. El sistema, y las iglesias están llenas de sistemas. Gran parte de ser líder es administrar los sistemas de su iglesia. Un sistema es algo progresivo. Es como un camino, pero muchas veces en forma de círculo, que uno vuelve y repite lo mismo vez tras vez, como las bases en el béisbol. Empiezas en home y después primera, segunda, tercera y después regresa a casa y otra vez corre lo mismo y lo mismo vez tras vez. La meta no es llegar a final y ya estuvo. La meta es correr eso todas las veces que puedes, porque así ganas los partidos. Hay sistemas que tenemos en la iglesia que son pasos secuenciales, pero se repiten la misma cosa vez tras vez. Son cosas que se repiten a veces perpetuamente. Siempre hacemos lo mismo con alguno de los sistemas en nuestra iglesia. Deben tener un propósito, deben tener un destino, pero muchas veces los sistemas son pasos que repetimos y llegan a ser muy rutinarios. Hacemos lo mismo vez tras vez. Y por ser rutinarios, por trabajar en esos sistemas vez tras vez, muchas veces no nos damos cuenta de cuáles son los sistemas de nuestra iglesia, de nuestro ministerio. No somos por pasar por los mismos pasos, hacer lo mismo vez tras vez, la definición de una rutina. Nosotros dejamos de ser líderes proactivos con esos sistemas porque siempre hacemos lo mismo vez tras vez. No planeamos, no pensamos en cómo mejorarlos, no lo hacemos con propósito porque es lo que tenemos que hacer y siempre lo hemos hecho y siempre lo haremos.
son sistemas y por ser rutinas, nosotros muchas veces los descuidamos. Lo que nosotros debemos preguntarnos, lo que hoy no preguntaremos y lo que hoy espero que veremos algunas respuestas, algunos pasos que nos pueden ayudar. Veremos la pregunta, ¿cómo crear sistemas con propósito y con excelencia para la gloria de Dios en nuestra iglesia, en nuestro ministerio? Y como dije la vez pasada cuando hablé de cómo hacer un plan de trabajo, mis primeros dos consejos no eran los pasos de cómo hacerlo, eran dos consejos generales. Y el primero es, debemos aprender de los demás, de otros líderes en otras iglesias, sin sentir la obligación de imitarlos, solo porque siempre han hecho esa clase de sistema de esa forma en esa iglesia o en esa denominación o ese predicador grande. No significa que no podemos aprender de ellos, pero tampoco debemos solo imitar a los demás y cómo los demás hacen las cosas. También debemos pasar por ese proceso de analizar y crear los sistemas necesarios para nuestro ministerio con nuestro equipo, en colaboración con los demás siervos con quienes estamos trabajando en el liderazgo, en nuestro ministerio. Okay. ¿Cuáles son los 5 pasos para crear sistemas con propósito y excelencia en nuestra iglesia? El primer paso, igual que con el plan de trabajo, cuando uno va a hacer un plan de trabajo o cuando uno va a desarrollar o refinar un sistema en su iglesia, tenemos que orar lo primero, antes de todo, para pedir guía de Dios, porque nosotros no debemos creer que nosotros somos capaces de saber qué debemos hacer y cómo implementar las cosas que Dios quiere que hagamos. Debemos pedir guía, debemos orar y pedir que el Espíritu Dios, por medio de su Espíritu, nos dé su mente. También debemos pedir fuerza, debemos pedir perseverancia, debemos pedir habilidad. Tampoco debemos creer que solo por ser líderes nosotros somos capacitados para ejecutar el sistema o el plan de trabajo. Debemos orar antes de empezar a desarrollar los sistemas de nuestra iglesia. Segundo paso. Con cada sistema debemos fijar la meta, decir cuál es el propósito de ese sistema. Ahora, antes de crear o refinar o mejorar los sistemas de nuestra iglesia, tenemos que identificar los sistemas de nuestra iglesia. ¿Cuáles son los sistemas? Y si empezamos a pensar en las diferentes actividades que hacemos vez tras vez, podemos empezar a ver una colección de sistema. De hecho, alguien una vez dijo que una iglesia es nada más que una colección de diferentes sistemas. Y el trabajo del líder en gran parte es crear, refinar y mejorar esos sistemas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir cuando digo sistema? Tal vez en algunas iglesias diríamos ministerio. Pero como líderes, es bueno pensar en esos ministerios como lo que son sistemas. Por ejemplo, la escuela dominical es un sistema de educar y crear y guiar a los jóvenes, los niños en nuestra iglesia. Los domingos, las actividades de domingo, de servicio en nuestra iglesia, servicio de domingo, es uno de los sistemas más importantes en nuestra iglesia. El discipulado es otro sistema. Por ejemplo, en nuestra iglesia, la estrategia que tenemos de cómo formamos y motivamos y implementamos el discipulado uno a uno, ese es un sistema de discipulado. Y también los grupos, si tiene grupo célula, grupo pequeño, en nuestro caso, en nuestra iglesia tenemos un grupo de comunidad. Tenemos un sistema de cómo son los grupos y cómo funcionan y cómo se multiplican y cómo son guiados y cuál es la enseñanza que damos. Es un sistema. La predicación, otro sistema.
cada semana hacer lo mismo, vez tras vez, en términos de escoger el tema y el texto y preparar el sermón y entregar la enseñanza. Y en nuestra iglesia conectamos el sistema de la predicación con el sistema de los grupos, de lo que se estudia en los grupos de comunidad. Hay sistemas de líderes, de desarrollar nuevos líderes, de cuidar de los líderes. Hay sistemas de voluntarios, de reclutar y desarrollar y entrenar a los voluntarios. Cada iglesia tiene una colección de sistemas que están en el centro de lo que hace. Todo lo que hacemos repetidamente es un sistema. Ahora, ¿cómo hacemos que esos sistemas funcionen con propósito y con excelencia para la gloria de Dios? Primero, tenemos que orar. Cuando nos ponemos a pensar en los sistemas de nuestra iglesia, si es para crearlos o si es para moldearlos o formarlos, refinarlos, mejorarlos, tenemos que orar. Cada pensamiento de liderazgo, cada proyecto de liderazgo tiene que ser hecho con oración. Tenemos que orar porque nosotros no podemos pretender que sabemos suficiente para saber todo lo que debemos hacer como líderes. Solo Dios sabe y dependemos de su guía. Tenemos que orar porque tampoco podemos pretender que tenemos la fuerza y la habilidad de ejecutar todo lo que tenemos que implementar como líderes. Nosotros como líderes en la iglesia tenemos que depender de Dios. Entonces cuando pensamos en los sistemas de nuestra iglesia, de cómo crear y diseñar buenos sistemas, tenemos que orar. Ese es el primer paso. El segundo paso, tenemos que con cada sistema tenemos que fijar en cuál es la meta. Tenemos que discernir o poner la meta. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál debe ser el propósito de los domingos? ¿Cuál debe ser el propósito de la predicación? ¿Cuál debe ser el propósito del sistema de la escuela dominical? ¿Cuál es el propósito de los grupos de comunidad? Por ejemplo, en nuestra iglesia, el propósito de los grupos de comunidad es crear, más que todo, es crear comunidad pastoral alrededor de la palabra de Dios. Es donde se forma la comunidad en nuestra iglesia. El propósito de los domingos, más que todo, el sistema que tenemos de los domingos es para que los cristianos puedan adorar a Dios y los que no son cristianos pueden observar y entrar y empezar a tomar sus primeros pasos en busca de Dios. Cada sistema tiene su propósito. El propósito en nuestra iglesia de ministerio de la predicación, el propósito de lo que yo hago cada semana, el mismo sistema, los mismos pasos, es proclamar el evangelio, tanto para el que es cristiano como el que no es cristiano, exponer la palabra de Dios y proclamar el evangelio de Jesús. Y cada sistema tiene y debe tener su meta. Entonces, el segundo paso, después de orar, es decidir cuál es el propósito principal de ese sistema en nuestra iglesia. El tercer paso es determinar los pasos, decidir cuáles deben ser los pasos que uno tiene que ejecutar a cumplir a ese sistema, a trabajar ese sistema para que ese sistema funcione. ¿Cuáles son los diferentes pasos que uno tiene? Por ejemplo, en el sistema de la predicación es decidir el texto. En mi caso, y con el sistema de predicación en nuestra iglesia, decidir el texto, después desarrollar la exposición de texto y las diferentes formas de conectar el texto con nuestras vidas y la aplicación, desarrollarlo durante la semana, finalizarlo sábado y domingo y después presentarlo domingo, analizar lo predicado para ver cómo mejorarlo. Todos son los diferentes pasos que son parte del sistema de predicación en nuestra iglesia. Para cada sistema que tenemos en nuestras iglesias, tenemos que decidir, determinar, fijar los pasos, enumerar los pasos de cómo se cumple ese sistema. Y
Y quizás lo más importante, después de saber cuál es el sistema, cuál es la meta de ese sistema, cuáles son los diferentes pasos que tenemos que ejecutar repetidamente para trabajar ese sistema, tenemos que hacerlo, tenemos que implementarlo, tenemos que trabajarlo. Los sistemas, el valor de un proyecto, lo que vimos la semana pasada en ese canal, el valor del proyecto es terminar el proyecto. El valor de un sistema es repetirlo, es la repetición, es todos los domingos tener la misma reunión, es tener los mismos grupos semana tras semana, es predicar semana tras, es ejecutar el sistema. Y eso requiere perseverancia de nuestra parte como líderes, perseverancia y la fidelidad de hacer lo mismo vez tras vez tras vez y buscar hacer lo mismo con la misma energía y motivación y pasión que teníamos al principio. Y algunos somos más propuestos a empezar cosas nuevas y eso de pensar en los sistemas y cómo funciona y todo eso nos emociona, pensar y planear y estructurar. Hay otros que eso no nos emociona tanto, pero hacer lo mismo vez tras vez, ejecutarlo, eso nos emociona más. Lo que tenemos que hacer como líderes es buscar hacer las dos cosas. Tenemos que empezarlo bien, analizar, estructurar, crear los sistemas y después tenemos que ser fieles con pasión cada semana, trabajar los mismos sistemas vez tras vez tras vez. Y el último paso, el quinto paso, uno de los más importantes, tenemos que regularmente analizar cómo mejorar los sistemas. Una vez que ya tienes fijo en el sistema, así es como hacemos los domingos, así es como hacemos la escuela dominical, así es como reclutamos y entrenamos a los voluntarios, así es como hacemos el discipulado en nuestra iglesia y está trabajando el sistema. Tenemos que recordar que de vez en cuando, cada mes, cada 6 meses, cada año, tenemos que analizar los sistemas y preguntarnos con cada uno cómo está funcionando, cómo podría funcionar mejor, cuáles son los pasos innecesarios que hemos puesto en ese sistema y qué podemos quitar del sistema para que funcione mejor y qué debemos agregar, qué debemos cambiar, cómo cambiar. Debemos analizar de vez en cuando nuestro sistema, los sistemas de nuestra iglesia para ver cómo mejorarlos, cómo refinarlos para que sean más y más y más eficientes y para que nosotros podamos trabajar con más y más excelencia, más y más enfocados en el propósito que tiene nuestra iglesia y el propósito que tiene cada sistema siempre para la gloria de Dios. Recuerda, nuestra meta no es, a final de cuentas, tener una iglesia perfecta que funcione exactamente con todo en su lugar y es una iglesia con excelencia, pero que está enfocada en el hombre. Nosotros queremos en todo lo que hacemos, en nuestro liderazgo, en nuestra excelencia, en nuestra organización, en nuestra perseverancia, en nuestra iglesia, queremos glorificar a Jesús. Y es por eso que, recuerden, es por eso que somos líderes en su iglesia. Gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que siempre me envían. Y si hay algo en tu liderazgo sobre el cual deseas oír un consejo, envíame los detalles de tu situación a consejos@pazcondios.com o déjenme un mensaje en los comentarios de este video. Y si conoces a otro líder que podría sacar provecho de este video, te voy a animar que lo compartas con esa persona. Para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Allí regalamos gran variedad de recursos y todo es completamente gratis. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.